Bien, joven, buenas tardes. Otra vez nos encontramos mediante este medio de las clases virtuales. Para este tema vamos a tratar lo que son la sinonimia. La sinonimia. Bien, cuando vamos a hablar de sinonimia, pues la sinonimia tiene que ver mucho con lo que son los sinónimos. Hay una relación aquí de una de los sinónimos hacia la sinonimia y que va a guardar cierta relación de conceptos semánticamente hablando. Entonces, ante ese concepto de sinónimos, vamos a partir el día de hoy con lo que conviene nuestra clase. Hablando de etimológicamente, viene del vocablo pues latino sinónimos. ¿Qué sinónimos quiere decir? Sin, con y onoma, nombre. Es decir, ahora este nombre no es un simple nombre, es el concepto. ¿Ya? Es el concepto que se va a dar sobre un nombre. Con va a venir a ser la relación que va a darse entre un concepto y otro concepto. Es ahí donde nosotros vamos a poder ir viendo qué son los sinónimos. Es decir, los sinónimos van a guardar una relación entre una palabra y otra palabra, un concepto y otro concepto. Y esto puede ser pues parcial o total. Entonces, recordemos que en nuestro español existen pues muchas palabras y de las cuales nosotros tenemos que ir viendo y ir aprendiendo. ¿Sí? Entonces continuamos. El día de hoy vamos a ver sobre los sinónimos, sus clases, características. Y veamos acá. Te he puesto esta oración que dice: sentía una terrible aversión por las arañas. Cuando hablamos de aversión, ¿qué viene a ser aversión? Pues, ¿no? La aversión, te he puesto acá, ¿qué es? He resaltado esta palabra. ¿Por qué? Porque algunos suelen tener todavía un miedo, un temor hacia estos insectos, ¿no? Entonces, propiamente dicho, veamos acá, vamos a leer. ¿Qué es aversión? El primer concepto es el rechazo o repugnancia frente a algo o a alguien. ¿Te das cuenta? Aversión que viene a ser rechazo o repugnancia. Entonces vamos a marcar acá de esta forma repugnancia. ¿Ya? Ahora, dice rechazo o repugnancia a alguien o a algo. Es decir, puede ser a un objeto o a una persona. Esa es una acepción. Ahora, vamos a tener remarcado esto porque acá vamos a buscar repugnancia. ¿Qué es repugnancia? Repugnancia que viene a ser aversión a algo. Esa es una acepción. La segunda acepción es asco. Cuando tienes asco a algo, ¿no? Ahora, acá quiero que entiendas tú una cosa. Cuando hemos buscado de las dos palabras que nos está pidiendo acá, rechazo o repugnancia. Repugnancia, ya sabes, aversión a algo o asco. Entonces vamos a ver, ¿qué es un rechazo? Te lo dice acá, es la muestra de desprecio. Desprecio, ¿sí? Es desprecio por algo o por alguien. Si tú te percatas en las acepciones que cada una de estas palabras está brindando semánticamente, vas a poder ir dándote cuenta que todos coinciden en una cosa, que todos tienen rechazo, repugnancia, aversión a algo o a alguien, ¿sí? Entonces, para nosotros poder buscar eh, realizar un sinónimo, tienes que saber esto. ¿Qué son los significados semánticos de una palabra? Es por eso que aquí vamos a tener. Mira, ¿cuál es la palabra que se acerca más? ¿Repugnancia o rechazo? ¿Qué sinónimo usaremos? Si te viene una pregunta de un examen, ¿tú cómo podrías responder? Entonces acá tienes que hacer la comparación de qué? De tus eh, sinónimos, ¿no? Entonces para que puedas ir resolviendo este detalle. Entonces, ahora, esto de los significados, ¿ah? Esto de los significados es muy
importante. Ahora, disculpe, esto de la repugnancia y el rechazo, ¿cuál creerás tú que estás en casa viendo esto? Bien, entonces vamos a ir. Ahora, cuando se dice el rechazo es la muestra de desprecio por algo. Ahora, el rechazo es cuando te da algo en el estómago, ¿no? Algo así. Ahora, ¿cuál es el significado, la acepción que les va a ser sinónimas entre sí? Ahora, ¿cuál va a ser esa relación que los va a hacer semánticamente sinónimos? ¿Cuál va a ser? Ahora, vamos a ubicarnos acá en el primer sema. La primera es que esa versión es el rechazo o repugnancia. Entonces, ¿qué es repugnancia? ¿Qué es aversión? ¿No? Aversión. O sea, que esa aversión es el rechazo, que le tenemos a algo. Ahora, cuando decimos rechazo, ¿qué es rechazo? Muestra de desprecio por algo o alguien. Ahora, nosotros lo que tenemos que observar es la acepción. ¿Y cuál es ese sema en común? Que no es cualquiera, sino uno de ellos tiene la pieza fundamental, va a ser una sensación de, de rechazo, de repugnancia. Ahora, en este caso, ¿por qué será? Por algo, que son las arañas. Cuando dice sentí una terrible aversión por las arañas, ¿cuál podría ser el sinónimo? ¿No? ¿Cuál podría ser? Ah, entonces, ¿cuál será entre repugnancia y rechazo? Vamos a encontrar un sema fundamental. ¿Qué viene a ser? Rechazo, ¿qué es? Muestra de desprecio por algo o por alguien. Porque aversión no nos está dando y nos da ¿qué cosa? Dos acepciones. ¿Sí? Entonces, de esta forma vamos a encontrar que dentro de los sinónimos de aversión, ¿cuál será su sinónimo? Rechazo. ¿Por qué? Porque hemos logrado conseguir y ubicar asertivamente mediante la semántica el significado, ¿no? Que viene a ser un sinónimo adecuado. Ahora sí podremos definir, de acuerdo a lo que hemos visto en los ejemplos anteriores, qué es un sinónimo. Entonces diremos qué cosa. ¿Qué es un sinónimo? Son palabras, los sinónimos que son palabras de distinta configuración fonética. ¿Ya? Ahora, se va a pronunciar diferente, pero con significado igual o parecido. Ahora, ojo con esto, ¿ah? Ahora, el significado va a ser igual, acá tú lo estás viendo, o parecido. Ahora, pero si tú te das cuenta acá no son parecidos ni iguales, pero aún así son sinónimos porque va a haber un sema en común que comparten, ¿no? O podría ser también que una palabra tenga un significado parecido con otra, pero no van a compartir en ser un sinónimo, sino ¿por qué? Porque no van a compartir el mismo contexto esto, ¿sí? Entonces, ahora eh, te voy a explicar esto de por qué el contexto. En cada contexto, vamos a ver acá. Sentí una terrible aversión por las arañas. Todos sabemos qué significa repugnancia y qué significa rechazo. Ahora, si te viniese esto en un examen y te ponen una oración así, sentía una terrible aversión por las arañas, y te ponen en la alternativa, digamos, repugnancia, y en la alternativa de rechazo, entonces, ¿cuál marcarías tú? Tú tienes que marcar una, no te van a validar las dos. Ahora, ¿cuál es? Por el contexto que va a ser terrible
¿Y a quién se le tiene esa aversión? Hacia las arañas. Entonces, por el contexto vamos a sacar. ¿Qué quiere decir? Terrible y las arañas, ¿cuál será? Ahora dime tú, ¿cuál de las dos dice terrible o por cuál dice terrible para poder reemplazar a la palabra? Ahora, según el contexto oracional, ¿cuál de los dos tendrías que marcar? ¿Cuál tendrías que marcar? En este caso, ¿por qué te hago este ejemplo y por qué hace rato te decía que sí rechazo y ahora te voy a decir que es repugnancia? Porque eso se llama sinónimo contextual. De acuerdo al contexto, el contexto es el que te va a marcar, ¿qué cosa? Te va a marcar lo que viene a ser la definición. Entonces, por eso son palabras de distinta configuración, es decir, se van a pronunciar distinto, pero van a tener igual significado o parecido. ¿Ya? Ahora, hay algunas palabras que son por el uso y no tanto por la definición que tengan, ¿no? Entre una palabra y la diferencia de la otra. Entonces decimos que las palabras son sinónimas. ¿Por qué? Porque tienen diferente configuración fonética, pero igual o parecido significado. Ahora, a su vez hay otra característica que tú tienes que manejar, tener en cuenta cuando hablamos los sinónimos de la misma categoría gramatical. Es decir, tú tienes que buscar, si a ti te dan una palabra y es sustantivo, tú tienes que buscar un sinónimo en sustantivo. Si te dan una palabra en adverbio, tú tienes que buscar el sinónimo en adverbio. Si te dan una palabra en adjetivo, tienes que buscar en adjetivo. Y si es en verbo, vas a buscar en verbo. Entonces, no puede ser distinto. Tienes que ver. Y eso te va a ayudar, te va a acercar a que tú puedas poder entender, comprender este detalle. ¿Sí? Entonces, de esa forma vamos a seguir con esto de los sinónimos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con esto de los sinónimos. Ahora, teniendo claro lo que es la definición, vamos a ver la clase de sinónimos que existen, ¿no? Ahora, los sinónimos van a existir pues de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son? Van a existir los sinónimos absolutos o totales. ¿Y cuáles son esos sinónimos absolutos o totales? Son aquellas palabras que pueden ser reemplazables en cualquier, grábate bien esto, ¿ya? En cualquier, ¿qué dice? Contexto, sin alterar el sentido de qué? Del mismo, es decir, sin alterar el significado de la palabra, sin alterar, no, es decir, van a poder ubicarse, digamos. ¿Por qué se dice absolutos? Porque en todos los contextos se van a poder reemplazar estas palabras, tanto marido por esposo. Te pongo el ejemplo. Oye, ayer me encontré con tu marido. Oye, ayer me encontré con tu esposo. Entonces, en ese contexto se reemplaza. A ver, por ejemplo, tú puedes poner, ayer jugué con tu esposo. Ayer jugué con tu marido. ¿Te das cuenta? Las palabras son reemplazables. Por eso se llama, por eso se llama, ¿qué cosa? Absoluto. Porque en todos los contextos se puede reemplazar. No va a haber ningún problema en ese detalle. Ahora, cuando hablamos del siguiente, que es insania, mira, insania y besania son sinónimos absolutos, porque la insania, ¿qué viene a ser? La insania viene a ser, pues, la, la demencia, locura, ¿no? Y la besania de igual manera, ¿no? La besania viene a ser locura, demencia. Entonces vamos a ver que los dos son locura. La insania de esa mujer fue terrible. La besania de esa mujer fue terrible. En ese contexto da. Ayer mi amigo o por ejemplo,
La insania de mi amigo ayer fue terrible. La besania de mi amigo ayer fue terrible. ¿Te das cuenta entonces que los sinónimos absolutos o totales son aquellos que se pueden reemplazar? ¿Dentro de qué? De todos los contextos. Por eso se llama sinónimos absolutos o totales, porque son reemplazables en todos los contextos. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver la clase de sinónimos relativos o parciales. ¿Sí? Son todas las palabras reemplazables dependiendo del contexto en el que se usen. Es decir, ¿por qué se dice parcial? Porque no en todos los contextos la misma palabra se va a poder reemplazar. Tal vez en uno sí y en otro no. Te pongo el ejemplo para que un poco vayas viendo cómo se da la configuración de estos sinónimos. Por ejemplo, tú te pongo el quinquenio. ¿Qué es el quinquenio? Es 5 años. Ilustro es 5 años. Entonces podríamos poner el periodo presidencial dura un quinquenio en el Perú. El periodo presidencial dura un lustro en el Perú. Ah, profesor, mira, en ese contexto sí da, pero también quinquenio tiene otra acepción. ¿Cuál es esa otra acepción? Viene a ser quinquenio, también se le dice a una persona que trabaja 5 años consecutivos y al quinto año le dan ¿qué cosa? Una bonificación, en este caso.